Desde un niño huérfano que se hizo millonario haciendo estafas, vendiendo cursos, donde en el proceso hizo que su padre se lanzara de un quinto piso para solo darle una lección de vida a dicho personaje, a literalmente un alien homosexual. Y es que en este video haremos una tier list bien mamalona, sacada desde el abismo peludo y hediondo de mis huevos, hablando de quién es el mejor rival de todos los animes de Yu-Gi-Oh! En cuanto a desarrollo de personaje y sobre todo cómo se desarrollaron dicha rivalidad ante el protagonista, yendo desde lo que se consideraría un GOAT hasta malardo con ganas, pero únicamente rivales a lo Kaiba. Por si acaso se preguntan por qué X personaje no fue tomado en cuenta, y si se preguntan por qué no hago lo mismo con los protas, porque la verdad no me quiero ganar una funa tan pronto por poner a Yugi y Jaden en cagadas monumentales y Yuma en la mejor escritura apoteósica de la historia, y también que a diferencia del video anterior no tomaré en cuenta niveles de poder porque la gran mayoría son meramente pendejos con dinero, y que es obviamente que Kaito ganaría dicho enfrentamiento, principalmente porque el enano tiene el poder del sabordo en sus manos. Así que el debate se resuelve exageradamente rápido, por lo que sin más relleno para hablar aquí, comencemos con esta mierda de video. Así que como esto es una tier list y no exactamente un top, debemos empezar por Ken Yuraban, el adolescente de 16 años con artritis, el weón que pudo volverse uno de los personajes más badass y queridos por toda la comunidad, a pesar de tener el corte de pelo de Justin Bieber cuando era adolescente, el cabrón de Seto Kaiba, un personaje del que pocos saben realmente la clase de desarrollo de personaje por el que S-Men realmente pasó, ya que en el anime se omitieron muchas cosas del manga, como por ejemplo que en su introducción simplemente era un niño rico mimado, obsesionado con el duelo de monstruos y claro está, con la carta del dragón blanco de ojos azules, el cual en un inicio simplemente fue presentado como un villano más del montón, hasta que sería reutilizado para ser el antagonista del arco de la Torre de la Muerte, para vengarse de Yugi por su primera derrota, y en donde esta será la situación donde secuestraría al abuelo de Yugi únicamente para quitarle su copia extra del dragón y romperla, y que sería el momento en el que dicho personaje sufriría el suceso ese del Mind Crush de Yugi, para destruirle supuestamente la maldad en el corazón de este tipo. Y dime que sí la tuvo, porque el hijo de su madre, por su ambición de haber sido siempre el mejor en el mundo de los negocios, logró hacer que su padre Gosauro se automoricionara en su cara, simplemente para comprobar un facto. Y este pendejo de aquí ni remordimiento alguno demostraba en su rostro, lo que lo volvería en ciertamente un antagonista muy en tener en cuenta para la serie. No obstante, su rol como rival realmente empezaría luego de su arco principal, cuando inicia el arco del reino de los duelistas, donde aquí realmente se enfrentaría a una faceta más humana del personaje, ya que sus motivaciones para involucrarse en este arco eran muy semejantes a las de Yugi, la de rescatar un ser querido. En esta ocasión, Mokuba, pasando de un arco de personaje bastante sorprendente para este tipo, dejando de ser egoísta con sus propios fines para poder rescatar a su única familia, aun si eso implicara arriesgar su propia vida para ello, como cuando lo hizo al enfrentarse con Yugi en aquella torre y amenazar con tirarse si perdía. Lastimosamente fracasaría de igual manera en su propia misión, donde tendría que venir Papi Atem a salvar el día, rescatando a Mokuba en el proceso, y técnicamente Kaiba simplemente pasó de ser un villano a prácticamente ser un aliado de Yugi, hasta que bueno, llegamos a Ciudad de Batallas y este volvió a tener sus obsesiones locas de antes, creando dicho torneo para únicamente retar a Yugi en las grandes semifinales, para una vez más perder ante este. Durante toda la obra, Kaiba siempre no solo han querido meter en calzador como el rival eterno de Yugi, cosa que no tenía ni sentido, ya que en los arcos canónicos poco o nada interactuaba con este o demostraba algún fin en común, donde la verdadera participación de Kaiba se le ve en los arcos de relleno prácticamente, donde al menos por ejemplo en el arco de The Waking Dragon, Kaiba es quien descubre quiénes son los villanos, dándonos la histórica escena del ¡oh no, son ellos! Y de tener una enorme participación por ser el usuario de Critias. Y es gracioso que revisitando Ciudad de Batallas y Waking the Dragon, donde en ambos Kaiba se supone que tiene valor argumental en la trama al tener una de las cartas más importantes del arco. En Waking the Dragon fue mucho mejor trabajada, pero es que al final Kaiba en los arcos de relleno sufría la desgracia de ser el Vegeta de las películas, en ser siempre papeado por el villano principal para lucirse y que sea Yugi quien salve el día, mientras que en los arcos canon simplemente Kaiba fungía como una fuerza antagónica para Yugi para que este lo terminara papeando en algún momento, tanto así que en el último arco, una basura de arco por si acaso, Kaiba ni siquiera participó. Lastimosamente Kaiba es un personaje que, si me preguntan el pick de desarrollo de dicho personaje, lo tendría el reino de duelista por su enorme desarrollo y cambio de personalidad para bien, y que al final demostró que podría ser incluso amigo de Yugi a la larga, cosa que se perdería en el arco de Ciudad Batallas, que la verdad se siente reforzadísimo su motivación considerando lo que habíamos visto en el anterior arco, lo que Kaiba terminaba siendo más bien como un loquito obsesionado por vencer a Yugi que realmente ser alguien con un impacto argumental importante, y ese lore sacado de las Naga con Kaiba y su
su pasado egipcio, no importa porque ni siquiera hicieron nada con eso, así que Kaiba se irá únicamente por los arcos de relleno que redimían su rol en la trama, ya que sin ellos iría fácilmente indecente, incluso a malardo, considerando que a pesar de ser un rival, jamás logró vencer a Yugi, al menos fue una piedra en el zapato para este en algunos que otros arcos. Ahora por ende vendría GX, ciertamente sí, pero como Yu-Gi-Oh! GX está desarrollado con las patas, Yude cambiaba más de amigos y rivales que de panties. Muy seguramente si Jaden fuera mujer le gustaría a lo kinky y nasty que no sea fancy. Por lo que aquí hay más de un rival en teoría, porque si digo que es Manjombe me va a salir el cerebrito diciendo que no, que es Edo porque su ser es su contraparte de los de Jaden, y el otro que no, que es Zane porque tiene un dragón de 3 cabezas, es como un Kaiba y tiene la faceta de Kaiba y es todo edgy y es todo masculino y todo serio y todo pendejo y sin desarrollo de personaje, pero valen verga. Para empezar, Edo fue antagonista y en el momento que dejó de serlo le valió verga la vida de Yuda, y Zane básicamente iba a su propia bola desde el minuto 1. El único que andaba de mamón con el Yudai era el Manjome no Chingen. Aparte, este cabrón debemos decir que sin duda tuvo el peor desarrollo de personaje de todos los Kaibas, así se los digo de una, no aportó nada a la trama, nunca tuvo un objetivo que se acomodara a los de Yuda, simplemente era usado como un saco de boxeo para otros personajes. Literalmente, la única vez que fue relativamente relevante a la historia fue en el arco de las bestias sagradas, y lo único que hizo en este arco fue ganarle a Don Saluk, de resto olvidado para otro lado. Y de antagonista como tal, solo era el chico rico de mami y papi que se quería hacer el piola con los demás estudiantes que veía inferior en el primer arco, donde al menos sí se redimió un poco y pasó de ser incluso parte del grupo de amigos de Yuda, y en el momento donde más pudo brillar, que fue durante el arco de la Sociedad de la Luz, no demostró un peligro, ni siquiera en su duelo contra Yuda pudo tan siquiera destacar, porque Yuda le ganó a lo pendejamente usando sus propios Oyama, mientras este pendejo se sacaba puros monstruos random que ni siquiera han salido al juego físicamente al día de hoy, en lugar de usar sus clásicos dragones armados, que los tenía ahí porque los usó contra Zuka y contra Bastion. Literalmente ves el duelo de Yudai contra Zuka en este arco y es mucho más entretenido, y ella incluso le generó mucha más presión al personaje que el maldito Manjombe, que se supone que era su rival, y aparte que era el líder de los seguidores de Dio supuestamente en este arco, y sin mentir hubiera sido despachado por Bastion si este no hubiera sido pendejo al dejarse ganar como idiota en ese capítulo. Luego Manjome en la tercera temporada, que es el arco ese de Jubel, primero que nada terminó siendo zombie y segundo terminó muriéndose en el primer capítulo, o sea, no hizo absolutamente una mierda. Manjome en sí no es un mal personaje y es hasta entretenido cuando se presenta en los capítulos, pero sinceramente como un rival se queda muy atrás. Primero, no tuvo relevancia ni participación notable luego de la primera temporada. Segundo, no le ganó ni un solo duelo a Yuda, y es más, en todos y cada uno de los duelos este men se ponía recontra cero para ganar y Yuda estaba todo joya, todo recontra joya, todo bien, todo tranqui, todo relajado, todo disfrutando el duelo como si nada, e incluso le ganaba de a huevo facilito. Lastimosamente para Manjome hay que reconocer la posición en la que se encuentra, por lo que lo pondré en basura. Literalmente ya no es ni malardo, sino una basura como rival dentro de la obra. Como en personaje puede ser distinto, pero para su rol es sin duda el peor rival de todos, porque es que ya les digo, este va a ser el único personaje que estará en esta posición porque va a ser la persona más basura de todo su arco. Y ahora llegamos a 5DS, llegamos a donde se pone bien chido en cuanto a rivales, porque obviamente no tenemos a ningún otro más que al papacito de Jack, o sea, solo mírelo. Y es que se siente la enorme relevancia del personaje cuando en el primer capítulo de todo el anime primero conocemos a Jack antes que el mismísimo protagonista, y cómo se nos ha presentado como el rey, como la cúspide, como el mejor duelista de esta era, una celebridad. O sea, joder, desde un principio ya no se es presentado como un rol demasiado alto. Y es que luego de una vez que se vuelve a reunir con Yuse cuando este escapó del satélite y tuvieron un pequeño enfrentamiento en el que se nos revela que Jack tiene en su posición el as de Yuse. Y segundo, se revela que el cabrón le había robado a Yuse una moto. Literalmente se hizo canon este meme. Y no solo le robó la moto, sino que se la destruyó y todo. O sea, qué tan cabrón se debe de ser como para robarle el as a tu antiguo amigo y además robarle su moto y de paso destruírsela.
Uno diría que sería una persona muy malvada, pero en sus propias palabras, él tomó la oportunidad. Simplemente el sujeto sentía envidia de Yuse por haber obtenido su moto y Jack era una persona que quería aspirar a mucho más que ser básicamente un amigo de Yuse, por lo que hizo lo que hizo por su propia supervivencia. ¿Es justificable? No, para nada. Eso sí, Jack a lo largo de la serie tuvo bastante desarrollo de personaje, porque al momento de ser derrotado por Yuse y caer básicamente en ser perder el título de rey y todo lo que alguna vez él hizo ser lo que fue y perder todas las esperanzas, logró levantarse una vez más gracias a Carly, alta novia que se estaba marcando el tipo, que para el arco de los Signars oscuro, Jack fue clave importante para la derrota de estos, ya que él derrotó una Signar oscura, logró ser el único luego de Yuse en poder despertar los poderes de un dragón majestuoso, además de haber sido muy importante para la derrota de Goodwin en el duelo final, ya que aquí no fue un duelo en el que fue despachado para hacer ver al villano bien pitudo y que Yuse deba salvarle el culo. No, este fue un duelo de 3 contra 1. Sencillamente Yuse solo no hubiera podido contra Goodwin, y a pesar de haber sido un conche su madre con Yuse, a la final se redimió y se volvió un gran amigo de Yuse a su vez, y uno muy importante aliado para Yuse en lo que seguía la trama, siendo que este mismo buscaba hasta los mismos objetivos que Yuse, pero sabía muy bien personalmente que necesitaba de Yuse para lograrlos a su manera, ya que ambos se complementaban para ir mejorando, que fue tanto el grado que a pesar de nunca haber podido vencer a Yuse ni una sola vez, bueno, sí una sola vez y siendo en un flashback, Jack simplemente no se obsesionó con el tema de vencer a Yuse y lo dejó de lado para centrarse mejor en sus propias metas y recuperar su título de rey una vez más, lo que incluso recuperaría dicho título para el final de la historia, cuando se muestra el que sin duda es el mejor final de todos de Yu-Gi-Oh! Un que pasó con la vida de los personajes, con Jack volviéndose en el mejor duelista del planeta. ¿Qué debemos hablar de este personaje como rival? Primero que nada, es la piedra angular y el motivo principal por el que Yuse creó una segunda moto y se escapó de satélite. Fue importante para la trama, siendo el antagonista principal del primer arco, y luego muy importante que tuvo mucha participación y bastante desarrollo de personaje. Tuvo metas y objetivos que se semejaban demasiado a los del protagonista, pero es que fue tan bueno este tipo de desarrollo que en el momento en el que el protagonista perdió interés en dichas metas, Jack fue una persona mucho más inteligente que otros que se enfermaron con el tema, que hasta buscaban revivirlo, y decidió simplemente dejar ir esos deseos y enfocarse en su propio camino. O sea, sí, no hay de otra. Jack es propio de merecerse en convertirse el primero de la lista en pertenecer a GOAT. Es la cabra, porque a diferencia de Kaiba, que tuvo roles bastante parecidos, Jack, siempre a pesar de su rivalidad con Yuse, sigue siendo un fiel amigo y aliado en la historia. Aquí ya no era una obsesión por el superhéroe, aquí era un tema de desarrollo de personajes donde ambos apoyaban uno de a otro para mejorar como personajes y como duelistas en su propia serie. Merecidísimo, por lo que ahora hablaremos de Yu-Gi-Oh! Sexual para este apartado, puesto que claro, y aquí vamos a hablar del enano usero del Galaxy Ice Photon Dragon. No crean que me olvidé de mis orígenes, un rival que a diferencia del resto que vimos anteriormente, que fueron presentados desde el capítulo 1 como alguien relevante, este lo terminaríamos conociendo hasta el capítulo 13, donde mientras más me lo mamas, más me crece. Ah, hijos de su mamá, no me van a joder. Y a ver qué poronga hizo este personaje durante su presentación. Primero que nada, se saltó toda lógica posible y nunca se explicó exactamente, pero el pendejo tenía el poder del saguardo en sus manos. Y luego llega el mamón y tiene también las capacidades de robar las almas de sus oponentes. ¡Qué chingados! Y donde en este capítulo se enfrentaría con Yuma y terminaría humillándolo en todo aspecto posible, y que literalmente no le ganó a Yuma fue de puro guionazo, y con esta acción haciendo que hasta el mismo Astral se terminara cagando encima cada vez que veían o oían acerca de Kaito, haciendo que a partir de ahora se creara como una dupla entre ambos personajes siendo antagonistas uno del otro para hacer lo que sería una competencia por la obtención de los números, cosa que sorprendentemente se acomodaba perfectamente a los intereses del protagonista en ese punto. Yuma porque su tarea para ayudar a Astral, pero Kaito para salvar a su hermano enfermo y sucociado. Y es que era tan basado el cabrón que a medida que iban transcurriendo los capítulos, donde Yuma obtendría hasta una forma evolucionada de Utopia e inclusive el Super Saiyajin, y aún así no pudo ni vencer a Kaito, que dicho duelo terminaría en un empate, por lo que en ese punto ya Kaito no podía tampoco tomarse a la ligera a Yuma, por lo que aquí llegaría la familia Arclight a suponer como otra nueva fuerza antagónica incluso para ambos personajes, ya que sus
planes también es la obtención de los números, que lastimosamente dicho personaje terminaría perdiendo contra Tron en su duelo semifinal del World Kaminiva, donde claro Yuma terminaría venciendo a Tron en las finales, eso lo tenemos asegurado, pero que luego Kaito terminaría ayudando a Yuma a vencer al Dr. Faker en una forma bien parecida a como fue el enfrentamiento de 5DS contra Whitwin, un 1 contra 3. Ya para este punto uno supondría que Kaito no pudiera ser más fuerte que Yuma, ¿verdad que sí? Ya que Yuma derrotó a un personaje que anteriormente ese mismo personaje derrotó a Kaito. Pero no, porque incluso tuvimos luego a final de temporada un nuevo duelo amistoso entre estos dos personajes, en el cual sorpresivamente Kaito saldría victorioso. Uno fácilmente podría haber deducido que Yuma ganaría tal enfrentamiento, considerando todo el desarrollo de la trama hasta este punto, pero muchos cuarentones seguramente dirán que le ganó a Yuma porque Yuma es un pendejo y una mierda de protagonista, sin dar algún motivo válido más allá de simplemente odiar a Yuma, porque no sé, no es infancia, digo yo. Pero en ese momento ya Kaito dejaría de ser un antagonista a los propósitos de Yuma, por lo que pasaría a ser un aliado más. Lo que sorpresivamente para los escritores que lograron hacer este desarrollo muchísimo mejor que con los anteriores rivales, y es que como ya Yuma no es el centro de atención para los intereses de este personaje, llegaría Misael, fungiendo para el arco de los Varian como el rival directo de Kaito para incluso hacer que Kaito pudiera seguir formando parte de la trama, ya que ciertamente Kaito no hubiera tenido muchos motivos para involucrarse si no hubiera sido por la rivalidad que se creó entre el Fotón y el Taquión, para que luego incluso nos metan que prácticamente el lore de la vida misma se encuentra alrededor de estos dos míticos dragones, siendo considerados los dos lados de una misma moneda, siendo esta el dragón número 1, el creador de todo el universo mismo. Ahora, ¿qué debemos decir para poder catalogar a Kaito? Puesto que primero fue una fuerza antagónica para el protagonista. O sea, ya no era simplemente que se metía en sus asuntos o algo así. No, ya era algo que podía generar un peligro para la trama. Luego fue clave fundamental para la derrota del villano de la primera temporada y el villano de la segunda temporada. Tuvo muchísima implicación en el lore, incluso me atrevo a decir que tenía más relevancia en el lore que el mismo Yuma. Ha sido a lo largo de muchas situaciones un enemigo, un aliado e incluso un amigo para nuestros héroes. Sin duda, lo lamento por los Yugi Boomers, pero Kaito tiene muchísimo mejor desarrollo y mucho más peso en la historia que Kaiba. Así que al igual que el anterior, es ofensa no mencionar que Kaito fácilmente es un god, al igual que Jack, y no anden chingando. Recordemos que ser un rival no es simplemente ser canchero y únicamente insultar al protagonista porque no sé, tu única personalidad se basa en ser repelente. Por algo Kaiba no tenía amigos en la escuela, mientras Yugi tenía amigos para hablar de cartas, Kaiba estaba a un lado solo escuchando conversaciones ajenas. Ser un rival es ser también un amigo del que te puedes apoyar en tus situaciones, así que lo repito, Kaito God. Ahora, algo curioso que ocurre con Arc 5 es que al comienzo como que la serie buscaba introducirnos a Sabatari como el posible rival de Yuya, al suponer una especie del rol antagónico de al parecer en un capítulo secuestrar a Yuzu y además en otro capítulo robarle las cartas péndulo a Yuya, cosa que incluso no tenía sentido que solo le robara 2 péndulos, cuando en el transcurso de la serie se le veía a Yuya tener muchos más. Pero por puta fortuna se resignaron y crearon mejor al papi Reiji, ya que Sabatari era un Manjome 2.0, literalmente niño rico haciéndose el canchero con otros, weón con personalidad toda extrovertida pero que a su vez puede provocar cringe, y además que era un perdedor al igual que Mayome, sin ningún peso en la trama. Por ende mejor creamos a Reiji, que terminaría siendo un Kaiba en ciertos aspectos, como el ser bastante inteligente, calculador y bueno, ser el dueño de la empresa multimillonaria que maneja el mundo de los duelos siendo unos adolescentes, que es lo gracioso, pero sorpresivamente mucho mejor trabajado, ya que Reiji, más que simplemente ser una novia tóxica con su protagonista, terminaría siendo más bien como un hermano mayor para Es bien sabido que en los 2 primeros duelos que estos 2 personajes tuvieron, en el primero Reiji demostró quién es el papá de los helados, ya que sí, Yuya tenía péndulos, todo bien, pero llegó el Reiji y lo humilló, no solo teniendo péndulos también, sino poder hacer fusiones, sincro y exi, cosa que en el mundo de Arc 5 parecieran que fueran la verga más imposible de todas. Y en el segundo enfrentamiento, a pesar de que Yuya había evolucionado con los poderes de Zark y de estar más enfocado en su misión de rescatar a Yuzu, terminaría siendo igualmente derrotado por Reiji. Y es que más bien, a pesar de esas victorias, no le demostró a Yuya ningún tipo de desprecio ni nada. Mejor dicho,
creó los Lancer. Y es más, ¿saben que es hasta gracioso? ¿Saben de yoyos? ¿Saben el chiste ese de Bruno adoptando niños para unirlos a su grupo de mafioso? Bueno, aquí aplica la misma. Reggie adoptó un grupo de niños y los volvió en los salvadores del multiverso de Yu-Gi-Oh! Por lo que más que ser precisamente un rival, fungía como un tutor para todos ellos, el cual siempre los motivaba a todos ser mejores en sí mismos. Y es curioso que el desarrollo del personaje de Reggie generalmente se enfocó en una sola cosa: detener a su padre, y no lo quería tener por conflictos familiares, que si porque lo abandonó y le agarró odio, que no sé qué, que esto y que lo otro. No, simplemente Reggie no le importaba esos sentimientos y decía, este viejo culero está armando un quilombo interdimensional. Bueno, habrá que darle pataditas en las costillitas. Y la verdad, me parecía hasta dulce de su parte al final de la obra, que aunque bueno, tiene un final bastante malo la cagada este anime, al menos el gesto de felicidad que Reggie muestra al momento que Yuya logra vencerlo, esto usando su mejor arsenal, demuestra que Reggie, más que furioso por ser derrotado por su supuesto rival, se encontraba más bien orgulloso de haberlo visto crecer. O sea, personalmente yo pondría a Reggie en GOAT por ser bastante wholesome con sus hijos adoptivos, pero esta es una tier list de rivales y un rival debe demostrar competitividad, y la mejor demuestra de rivalidad es cuando ambos personajes luchan por una misma meta en lo que cada uno compite, en quien logra tal meta mucho mejor, por lo que lo dejaré en está bien, ya que a pesar de todo, al menos no es un amargado obsesionado por derrotar al protagonista. Ahora sí, llegamos a Yu-Gi-Oh! Brains, donde veríamos a mi rival favorito de entre todos los existentes hasta la fecha de la franquicia. Claro que hablo del Papucho de Revolver, con uno de los diseños más geniales, con uno de los nombres más geniales, y aparte con uno de los monstruos as más geniales de todos. O sea, es un dragón con cañones. Además que el caredura tiene literalmente balas de pistolas como zarcillos. O sea, para ser un ciberterrorista sí que tiene drip a la hora de crearse su OC. Y bueno, ¿qué debemos hablar de tal sujeto como rival? Puesto que primero que nada fue el antagonista principal de toda la primera temporada de Brains. O sea, a diferencia de los anteriores que solo fueron villanos durante un arco, no, este sí se comió toda una temporada para él solo. Y que en el transcurso sorpresivamente tuvo varios duelos con Playmaker, donde la gran mayoría fueron únicamente derrotas y una sola vez que fue empate. Y es que Revolver tiene muchísimas implicaciones en la vida de Playmaker, ya que ciertamente Playmaker, valga la redundancia, es lo que es, principalmente por Revolver, debido a que este es el líder de la organización de hackers Hanoi, nombre de los cuales usaron Yusaku cuando era niño, incluyendo otros niños más, para la creación de las IAs llamadas Ignis, que aunque no directamente, sí fue responsable en cierto modo, ya que Hanoi, entre las sombras, se regía también del padre de Revolver, cuyo señor es el responsable principal de la existencia de los Ignis y de lo que vivió Yusaku durante su niñez. Y es que los planes de Revolver, irónicamente, es la destrucción de estas IAs, incluyendo el mundo ciberso, cosa que Playmaker siempre le estuvo impidiendo, hasta que Revolver enviaría al carajo a todos y haría la torre de Hanoi, por ende haciendo un chingo de crímenes de guerra, no tanto como los de Kaiba, pero que igualmente llegará a Yusaku y lo terminaba papeando, claro está, volviéndose este personaje ausente hasta la mitad de la segunda temporada aproximadamente, cuando haría retorno triunfal con un nuevo rediseño todavía más genial que el anterior, llegando ahora sí para derrotar a los Ignis, ya que ahora con Lightning y Windy siendo malos, no tiene motivos Playmaker para impedir que Revolver quiera destruir a las IAs. Al menos podrá destruir estas, siendo que incluso fue demasiado importante para este arco, porque fuese como fuese. La verdad, ahora que lo pienso, ciertamente no hizo nada en la segunda temporada. O sea, sí se involucró en el conflicto contra las IAs e incluso derrotó a Windy. No lo logró destruir, ya que igualmente seguiría vivo e incluso terminaría siendo igualmente absorbido por Lightning luego de su derrota con Soulburner, así que como que no hicieron nada con eso. Además que durante su duelo contra Lightning, que narrativamente tenía todas las de ganar dicho duelo, terminaría perdiendo por trampa, sí, eso lo sé, pero muy culero que perdiera, donde luego llegaríamos a la tercera temporada, siendo que en esta, la verdad, poco o nada participación realmente tuvo, a pesar de que se mostró bastante implicado, porque incluso crearía aquí la IA de Pandora, cuyo fue hecha por el propósito para proteger a los demás de ser, no lo sé, la verdad no lo sé, nunca supe perfectamente para qué creó Pandora, y para nada más. Tanto mame, y en toda la temporada, en lugar de ser él quien se llevara el reflector de enfrentar a Ai, terminaría siendo Pandora quien tomaría su puesto,
para que luego llegara y terminara teniendo un duelo contra Soulburner, cuyo terminaría perdiendo. O sea, es un duelo bastante simbólico y con un peso narrativo, y la verdad es una joyita de duelo bastante entretenida de ver, y es que es muy emotivo ver duelos de dos personajes tan fuertes en la trama, pero al final solo eso. Simplemente luego reaparece para darle el Borrelot fusión a Yusaku, cuyo sí se usó bastante en el duelo final contra Ai, pero más allá de ello, la verdad Revolver no hizo nada. O sea, hubo mucha rivalidad entre Yusaku y Revolver sobre qué hacer con el destino de la CIA, pero más allá de simplemente una que otra discusión no pasaba, así que determinemos a Revolver. Ciertamente fue prácticamente un villano en toda la primera temporada, y en esta primera temporada tuvo muchísimos duelos contra Playmaker, pero a partir de la segunda temporada, que aunque Revolver sí se vio involucrado en los conflictos, realmente por su parte era pura hablaera y no aportó nada a la trama. Literalmente no venció ninguna IA realmente. Ciertamente debieron darle la victoria contra Lightning, y en la tercera temporada, que hubiera estado hermoso ver un Revolver contra Ai, no ocurrió. Literalmente poco o nada se vieron, y aunque ayudó a Yusaku dándole una carta para el duelo final, dicho peso narrativo no va más allá de que como cuando Kaiba le dejó a Yugi usar los dragones blancos de ojos azules en los rellenos, por lo que aunque personalmente en diseño y personalidad es mi favorito, tengo que reconocerlo, y Revolver cae en me, o sea, al nivel de Kaiba en peso narrativo. O sea, sí, se involucraban, pero no hacían nada, y ciertamente sería a Malardo si no hubiera sido por su papel en la primera temporada y su duelo contra Soulburner. Viéndolo de esa manera, desaprovechadísimo el personaje, ciertamente. Y bueno, el video ya terminó básicamente. Sí, porque a la gran mayoría realmente les vale verga las series de Rush, o seamos honestos. Ya para este punto seguramente la línea de tiempo de retención de vistas se va a ir en picada hacia abajo, pero igualmente tengo que hablar de ellos en lo que cabe, puesto que en Sevens tenemos algo muy peculiar, y es que aquí el que fácilmente pudiera ser el Kaiba de la obra no lo es, y ese es Luke, el buey este de pelo azul, ya que algo que siempre debe caracterizar a todo rival en Yu-Gi-Oh! Es que sí o sí deben ser antagonistas antes de ser parte del elenco principal, y eso no me lo pueden negar. Todos hasta Manjome fueron antagonistas en algún punto de la historia, y este desde el primer minuto ya era mejor amigo del protagonista, por lo que su rivalidad cae más en una rivalidad como la de Yugi y Joy. Y como dije al inicio del video, este video era para rivales a lo Kaiba, por lo que en esta categoría el que más se apega a eso es Roa, el primo de Romin, o sea el güey este de pelo verde. Un tipo que único arco de desarrollo es el de simplemente caerle mal Yuga, porque de niño le ignoraron de manera intergaláctica por Otes, cuando este culero simplemente le vio la cara de pendejo y le hizo un baitazo bien jodido, donde le iba a regalar el Seven Rod, pero se lo regaló a Yuga, así que crecería con esa verga, haciéndose famoso, siendo músico y la wea. No hay mucho que profundizar aquí, siendo el villano del primer arco del anime, donde luego simplemente pasaría a ser un personaje recurrente que apareció más de lo que realmente duelió, y su mayor implicación en la trama es por ser super primo bien pana con Romy, donde siempre salía en defensa de esta cuando se pasaban de culeros con ella, donde terminaría brillando mucho en capítulos más tarde, durante el arco de los 6 de Goha, donde este terminaría derrotando a Yuka, la chica de la utopia de Temu. Realmente el personaje es bastante vacío, o sea, es decente, no se compara con Luke en ninguna parte, pero es lo que es, hay que catalogarlo. No había mucho que profundizar, no tenía mucho desarrollo honestamente, sinceramente lo pongo en Malardo. O sea, es más malo que Kaiba y Revolver. O sea, ellos, al menos si no aportaban nada, al menos estaban ahí de sapos jodiendo al villano de turno, pero al menos no fue usado de saco de boxeo como Manjome. Algo es algo, pero no crean que porque Roa sea un mal rival, crean que Sevens es malo. La verdad, estaba bien chida la serie. Y ahora sí llegaríamos al que sería el alien homosexual que comenté al comienzo del video. Y es que sí, no es otro más que Suijo, un sujeto que por fortuna fue antagonista 2 veces en la serie, y original el comandante de las fuerzas armadas de Judias durante las largas guerras de los vergianos. Nunca supe cómo se pronunciaban. Que son seres que por su nombre les gusta la verga. Por eso Suijo era joto. Bueno, eso uno supone. Ciertamente el sujeto, por lo que Judias da a entender, es que este amaba a Suijo. Ciertamente jamás se dejó dar implícito que eran gays, pero bueno, son alienígenas, así que fácilmente lo calzan diciendo que son asexuales, con apariencia masculina humana obviamente. No obstante, en eso se basa gran parte de su desarrollo como personaje durante la obra de Go Rush.
en que ciertamente su personalidad siempre iba entre ser un pibe amargado a ser una persona que bien apoyaba los ideales del protagonista, pero digamos que si pudieran definir la relación de Zuijo con la trama, sería con el meme ese de Bender diciendo que el mundo conocerá sus costumbres pacíficas a la fuerza, porque en un inicio Zuijo buscaba acabar con la guerra bergiana usando la fuerza, hasta que Judías le empezó a hacer ojitos y le dijo que la guerra es mala y Zuijo se calmó. De resto era así, a veces empezaba a tirar a un lado y luego al otro lado con la alianza de Judías, hasta que no sabía ni qué hacer con sus sentimientos tan confusos, o sea, what the fuck, ya se había vuelto romance de telenovela coreana, y en eso básicamente se podría resumir todo su arco de desarrollo para su rivalidad con Judías, puesto que es simplemente aceptarse que lo ama, ya que en muchas ocasiones este se ha llegado a sentir inferior a Judías en muchas situaciones, por no reconocer que el pibe lo superó ya como líder. Pero hey, no es que digo que implícitamente se deje claro que sean homosexuales, la verdad simplemente fue un gancho para decirles al comienzo del video, pero eso sí, para catalogar a Zuijo, pues técnicamente es un sujeto que por sus sentimientos confusos respecto a Judías ha sido antagonista, pero ha ayudado mucho a Judías en reiteradas ocasiones, incluso contra otros villanos. Él era bastante parecido a Kaiba en saber en el fondo del corazón que el protagonista era superior a este, pero nunca reconocerlo por orgullo, pues en esta ocasión este sí lo reconoció, claro, casi que al final de la serie, y le pareció hasta hermosa la forma en que Judías había crecido, dicho por él en el duelo que termina papeado por Otis. Qué mamada la verdad, porque pensándolo bien, literalmente es el único personaje que Otis pudo derrotar en toda su trayectoria, fue a Zuijo. No, por favor, las morras estas no cuentan, son casi que personajes de fondo. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo lo pondríamos? Está bien, ya que es bastante parecido a Reiji en ciertos aspectos, en ser, entre comillas, superior a su protagonista en un ámbito militar, pero reconocer que este ya había crecido más que este mismo y ser feliz con ese hallazgo. Así le haya tomado como 800 capítulos para eso, pero al menos lo logró reconocer, por lo que así quedaría la tier list. Bastante bien, la verdad. 2 gods, 2 buenos rivales, 2 decente o bueno, uno malardo y una basura. Por fortuna, rivales malos como tal, al menos no existen. Lastimosamente, no tiene perdón de Dios la basura que era Mayome, pero las cosas como son hay que reconocerlas. Seguramente igualmente me va a llover comentarios de criaturitas de 30 añitos a decirme que Kaiba es el mejor porque es infancia. Bueno, eso me da igual, espero hayan disfrutado el video hasta el final, sea como sea. Saludos a todos los miembros del canal y ahora sí pueden irse a la chingada de su puta madre. A descansar si gustan.